Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Efesios capítulo 4, verso 11. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a orar antes, cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo nuestra insuficiencia, nuestra necesidad, nuestra debilidad, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, que sin ti nada podemos hacer. Por eso oramos a ti, para que tú, por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, traigas luz a nuestras vidas, nos fortalezcas, nos remueves, nos lleves hacia ti, haga la obra en nuestros corazones para que en nuestras vidas pueda dar fruto al 100 por uno para la gloria de tu nombre. Señor, glorifícate en esta mañana como lo has hecho desde un principio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 4, verso 11. Declara la palabra: y Él mismo, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven? ¿Voy a leer hasta ahí nomás? ¿Sí? Es todo importante lo que declara en este pasaje, pero quiero detenerme en lo que declaraba Pablo a los Efesios acerca del propósito y la misión de la iglesia. Amén. Porque nosotros tenemos un propósito. Si bien nosotros vivimos para Dios, glorificamos a Dios, servimos a Dios, pero también somos herramientas en sus manos. ¿Sí? Esto siempre lo hemos declarado. Dios nos ha puesto con un propósito muy importante, porque la iglesia, como ya hemos enseñado, es un agente para la salvación. Si bien la salvación viene por medio del Evangelio, también es necesario el poder del Espíritu Santo y la iglesia, porque es la iglesia quien testifica la verdad para salvación a los perdidos. Amén. Entonces vemos que el propósito de la iglesia, ¿sí? Y el propósito tuyo y mío es hacer o buscar, trabajar, ¿para qué? Para que todos los hermanos, para que todos los santos, para que todos los hijos, para que el pueblo llegue a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Porque cuando hablamos de Cristo Jesús, Él es el parámetro de todo lo bueno, de todo lo perfecto, de todo lo justo, de todo lo santo. Si nosotros queremos saber cuán bien estoy caminando, cuánto me estoy corrigiendo, cuán santo, vieron que muchas veces nos gusta medirnos la espiritualidad, cuán espiritual soy, miremos a Cristo. Y siempre que miramos a Cristo nos damos cuenta cuánto nos falta. ¿Cuánto todavía hay que entregar? ¿Cuánto todavía hay que rendirnos? ¿Cuánto todavía hay que buscar de Él? ¿Para qué? Para que Él nos transforme y nos cambie y nos haga idénticos a Él. Amén. Entonces vemos que la gran meta y objetivo de la iglesia es llevar a las personas a la semejanza de Cristo. No que sean igual a vos ni igual a mí, sino que sean igual a Él. Amén. Porque Él es el Salvador. Él es el que da vida. Él es el que hace todas las cosas nuevas. Él es el que libera. Él es el que restaura. Amén. Él es el que hace posible lo imposible, no nosotros. Nosotros somos esa herramienta que Dios ha decidido usar soberanamente y por gracia, porque no hay nada bueno que nosotros podamos brindarle al Señor, pero cuando nos entregamos a Él, Él nos transforma, nos llena de su presencia, de su espíritu, para que ahora sí podamos ser útiles para su obra. Entonces vemos que nosotros tenemos esta encomienda de parte de Dios. Y esto se ve claramente, ¿sí? Esta misión de llevar a la iglesia y al pueblo y a los creyentes a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, en la gran comisión. ¿Usted recuerda la gran comisión? Las últimas palabras de Jesús antes de ser elevado. Él le dijo:
por tanto les digo, luego de anunciar que él tenía toda autoridad sobre toda la creación y sobre todo el universo, le dice: ir y hacer, ir y predicar este evangelio, le dice, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas como yo les he enseñado, ¿sí? En otra versión dice: por tanto, ir y hacer discípulos. Entonces vemos que hay una parte muy importante que muchas veces se nos olvida a nosotros, porque nosotros salimos a predicar, salimos a testificar, salimos a hablar del Señor. Esto es así. Nos es imposible callar y dejar de anunciar esta verdad que Dios ha impuesto sobre nuestras vidas, ¿sí? Queremos hablar a todos de Cristo, buscamos la forma, los medios de anunciarles la palabra del Señor a los que están hoy perdidos. Pero la comisión no termina ahí. No es solamente anunciar el Evangelio, no es solamente, bueno, que llegue a la iglesia y ya está. No, dijo: ir, predicar el Evangelio y, ¿qué más? Y hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas. Usted sabe lo difícil que es ganar un alma que llegue al Señor. Es muy difícil, es de mucha oración, es de mucha búsqueda. Entonces, si tenemos la oportunidad de traer a alguien a la verdad, si Dios nos usa para acercar a alguien a la iglesia, bueno, ahora continúa la tarea de seguir enseñándole, de seguir encaminándolo, de seguir llevándolo a los pies de Cristo, el único y suficiente Salvador. Entonces vemos que además de la predicación es necesario también el discipulado. Y no estoy hablando del discipulado que estamos haciendo en este lugar. Este dice: este está metiendo, ¿sí? Está metiendo el chivo ahí para que vengan. No. Estoy hablando de que es necesario el ejemplo de quien predica. Es necesario el ejemplo de quien anuncia la verdad. Porque la verdad, como siempre digo, la verdad tiene que ser verdad primero en uno. Por eso le puedo decir a usted que algo es verdad y yo no lo estoy creyendo. ¿Por qué? Porque lo estoy negando con mis hechos. Entonces vemos que es necesario que quien proclama la verdad sea ejemplo de esta verdad y testifique verdaderamente de esta verdad. Amén. Hay allí en el Sermón del Monte vemos a Jesús enseñándole a los discípulos y lo escuchaban, y dice: y se maravillaban de oír al Señor. ¿Por qué? Porque decían: este habla como alguien que tiene autoridad y no como los fariseos y escribas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podíamos medir esa autoridad que había en Jesús? ¿Qué estaban viendo ellos en Jesús? Jesús estaba armado de alguna manera, era altanero, que tenía una posición fuerte. No, era su testimonio. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo comparan con los escribas. Y le dice: este habla como alguien que tiene autoridad, no como los escribas. Es por eso que Jesús les dijo: hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces vemos que es muy importante, ¿sí? Muy importante que la verdad sea verdad en nosotros. Y esto, en aquel que predica, en aquel que lleva la verdad, en aquel que testifica, ¿sí? Estamos hablando de carácter. ¿Sí? El carácter del cristiano, del verdadero cristiano, ¿sí? Del referente del Señor, a quien Dios ha puesto para testificar. Y no estamos hablando acá de títulos ni de ministerio. Acá estamos hablando de esa comisión que Dios te ha enviado y me ha enviado a hacer como iglesia. Es importante el carácter que nosotros estamos demostrando. Y cuando hablamos de carácter, uno dirá: oh, pero está hablando de mi carácter personal, está hablando de qué estamos hablando aquí. ¿Sí? ¿Saben qué? Es muy importante el carácter, porque el carácter produce respeto. Lo veíamos a Jesús, lo escucharon a Jesús hablando, veían su carácter, veían su forma de vivir, y eso lo respetaban. Decía: este es alguien que tiene autoridad. Amén. Y Jesús no estaba exponiendo sus credenciales, Él le estaba enseñando. Él les decía: ustedes escucharon que Moisés dijo, ¿qué le dijo? Que ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo: aquel que te hiera en una mejilla, ponle la otra. ¿Sí? Jesús estaba enseñando algo más superior, algo más profundo. Él estaba dando entendimiento acerca de lo que Dios buscaba por medio de la ley. Entonces vemos que es muy importante el carácter de aquel que lleva la verdad, del mensajero de Dios. Porque este carácter, como dijimos, va a producir respeto, y este respeto va a producir confianza. ¿Confianza para qué? Para que aquel que te está oyendo crea que esto es verdad. Crea que realmente
Dios ha puesto algo en ti. Crea que Dios te ha puesto como una necesidad para Él. Porque usted sabe, hermano, si bien nosotros no somos nada sin el Señor, porque eso en la realidad no somos nada sin el Señor, pero son muy importantes para muchas personas que hoy te están mirando, que hoy te están viendo. Y no estamos hablando solo de este círculo eclesiástico, sino en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, donde te moves, donde estás. Hay muchas personas que miran hacia vos. Hay muchas personas que ven la palabra en vos, ven la Biblia en vos. ¿Sí? Porque no van a buscar muchas veces acercarse en la iglesia, pero un día van a creer. ¿Por qué? Porque ven que la verdad que estás diciendo es verdad, porque lo están viendo en nuestras vidas. Y eso le va a inspirar confianza. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí decir, no, ¿para qué ir a la iglesia si son todos iguales? Y mira lo que hace este, mira lo que hace aquel. Y lamentablemente es verdad, muchas veces no se lo puede negar, porque tienen de dónde agarrarse. Pero nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que ser distintos, tenemos que aplicar esa verdad en nosotros. Amén. ¿Para qué? Para realmente alcanzar a aquellos que están perdidos, porque no olvidamos nuestro propósito. No olvidamos que tenemos que predicar, pero tampoco ignoramos que nuestro ministerio termina ahí. Tenemos que seguir edificando a la iglesia, porque Dios te ha puesto para edificar en la iglesia. Dios no me ha puesto acá para calentar una silla. Dios no me ha puesto acá para ganarme el aplauso y un renombre entre los nombres. Dios me ha puesto y te ha puesto para edificar a la iglesia, para que la iglesia sea edificada y siga creciendo hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora bien, el carácter del hombre, ¿sí? Este carácter que estamos hablando, este carácter que todos tenemos, ¿sí? Esa personalidad, ese carácter que está en nosotros, lamentablemente está invadido por el orgullo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este orgullo está arraigado en nuestra naturaleza caída. Fue el orgullo lo que lo hizo apartar de la presencia de Dios a Adán en el principio. Este orgullo que proclamaba en sí, yo no necesito a Dios. Dios no me va a decir a mí qué tengo que hacer. Porque todo esto expresó Adán al aceptar la oferta de la serpiente. Porque todos decimos, bueno, una manzana, una fruta, ¿sí? ¿Qué tenía de malo? Todo tenía malo. Porque Dios le había dicho que no, porque Dios le había puesto el mandamiento, le dijo, mirá, vas a morir. La serpiente vino con otra oferta, le dijo, no, no es que vas a morir, vas a ser igual que Dios. Y en este ser igual que Dios, Adán estaba diciendo, bueno, yo voy a ser igual que Dios, entonces Dios no me va a dirigir más a mí la vida. Porque es esto lo que grita el orgullo del hombre. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me va a venir a imponer, ni me va a venir a pasar por encima. A mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a encaminar. Yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo experiencia, yo tengo entendimiento, yo los años que tengo encima. No, ese es el orgullo hablando. ¿Sí? Cuando salen esas palabras o esos pensamientos en mí, nos está declarando, ahí está tu orgullo. Ese es el orgullo que hablo. Y Dios, lo primero que trata en el hombre, cuando venimos a Él, es el orgullo. Dios quebranta nuestro orgullo mediante la sumisión. Lo primero que nos enseña Cristo a nosotros, a ser sumisos, a someternos. ¿Sí? Él nos enseña a someternos. Él trata con nuestro carácter. ¿Para qué? Para que nos sometamos. ¿Y nos sometamos a qué? Nos sometamos primeramente al Señor. ¿Sí? Y sometiéndonos al Señor, nos sometemos a su palabra. Y sometiéndonos a su palabra, nos sometemos a toda autoridad terrenal que ha sido puesta por Dios. Porque esto mismo lo declara Jesús cuando lo tiene cara a cara. Pilato le dice, ninguna autoridad tendría si no te hubiera sido dada de arriba. Entonces vemos que toda autoridad terrenal ha sido puesta por Dios. ¿Sí? Aún la de los paganos, aún aquellos los que son incrédulos, han sido puestas por Dios. Usted conoce la historia de Ciro el Grande. Ciro el Grande era un rey de Persia apartado de Dios, que nunca perteneció al pueblo de Dios, pero sin embargo Dios lo usó a Ciro. ¿Para qué? Para traer bendición a su pueblo, para traer restauración a su casa. Entonces vemos que toda autoridad proviene de Dios, porque Él es la fuente de la autoridad. Entonces Dios nos enseña a esto,
a ser humildes, a someternos, ¿sí? A quebrantar nuestro orgullo, nuestro ego, que seguimos muchas veces arrastrando por los años y los años y los años. Porque hoy escuchamos un evangelio lamentablemente que menosprecia la verdad de la palabra. Hoy escuchamos un evangelio que te enseña a empoderarte, un evangelio que te enseña a alcanzar lugares que nunca nadie alcanzó. Hoy escuchamos gente que te dice, no, vos no sabés lo que Dios va a hacer contigo, hasta dónde te va a subir. Pero cuando yo voy a Jesús, cuando yo voy a ese encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos, allí en Mateo 5, 6, 7, en ningún momento Jesús enseñó esto. En ningún momento Jesús enseñó a enseñorearse de los demás. Él enseñó a servir, Él enseñó a humillarse, Él enseñó a agachar la cabeza. Dábamos el ejemplo de recién. Cuando Moisés le dijo ojo por ojo, diente por diente, yo le digo que no es así. Pongan la otra mejilla. Entonces vemos que Jesús mismo da un ejemplo de sumisión. ¿Usted recuerda el lavamiento de los pies? El lavamiento de los pies, Dios no lo estaba presentando como un sacramento. Dios estaba dando una lección magnífica de humildad. Porque aquel que lavaba los pies a otro era el esclavo, era el que no tenía ningún derecho, era aquel que nunca se iba a sentar a la mesa. Pero Pedro sabía bien esto y dijo, Señor, vos no me vas a lavar los pies a mí. Jesús estaba enseñando esa sumisión. Y vemos que luego se encuentran entre ellos y le dicen, Señor, cuando tú no estés, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién? Va a haber una elección, vamos a hacer una votación acá entre nosotros, va a haber alguna estadística de milagros, algún promedio vas a sacar a ver quién estuvo más fiel al lado tuyo. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Y qué le dijo Jesús? El que quiera ser el mayor tendrá que servir a todos. Y Jesús no le estaba diciendo sirvan a todos para ser el mayor. Jesús estaba diciendo que el carácter del mayor se va a mostrar en el servicio, en la humildad, en la humillación, en el sometimiento. Porque es esto lo que enseña Jesús. Y es esto lo que vemos que aprendió Pablo. ¿Usted recuerda Pablo? Pablo declara en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? Pablo predicaba la palabra y él mismo se ponía de ejemplo. Pero este Pablo tuvo un encuentro con Jesús que transformó su carácter, que lo humilló, que lo hizo ver la realidad por la cual él había venido y cuál era su propósito en esta tierra. Si usted me quiere acompañar, libro de Hechos capítulo 9, ya lo debe conocer al testimonio de Pablo. Libro de Hechos capítulo 9, verso 1, dice, escuche lo que dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. De una cosa te es dar voces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice que Pablo estaba enceguecido. Pablo dice estaba respirando amenazas, estaba lleno de bronca, de celo, porque creía que estaba haciendo algo bueno para el Señor. Usted imagínese a Pablo presentándose delante del sumo sacerdote, él no vino a exponer humildemente su petición. Él estaba fuera de sí. Entonces se acerca al sumo sacerdote, él era una persona que tenía mucha confianza y un acercamiento muy especial al Sanedrín. Entonces él pide carta de recomendación. Yo imagino a Pablo exponiendo ahí diciendo, yo los voy a perseguir, yo los voy a buscar, yo los voy a traer presos
paguen todo lo que están haciendo. Porque se han levantado contra el Dios de Israel. Porque están proclamando de un falso Dios, de un falso evangelio. Este era Pablo pidiendo esas cartas de recomendación. Pero dice que cuando iba camino por el desierto hacia Damasco, se le apareció Jesús. ¿Y qué hizo Jesús cuando vio la gloria del Señor? Cuando vio esa luz resplandeciendo que lo rodeó, dice que se cayó en tierra. La Biblia no nos dice si iba en caballo, si iba en carreta, si iba corriendo, caminando. Lo que nos dice es que lo hizo humillar al Señor. Lo que nos dice es que Él se postró delante del Señor Jesús sin querer mirar, porque había quedado ciego en un instante por ver esa luz que resplandecía. Y Él se humilló y le dijo: Señor, cuando se había presentado como el mejor para servir o creer que estaba sirviendo al Señor, Él se humilló y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y saben que Jesús no le reveló en ese instante su propósito, sino que le dice: ve. ¿A dónde le dice que vaya? Ve, entra a la ciudad, le dice, y ahí se te va a decir lo que tenés que hacer. Pablo, que era un líder, Pablo, que era un referente, Pablo, que tenía gente que lo seguía, estaba recibiendo esta orden del Señor: a vos se te va a decir lo que tenés que hacer ahí adentro. Entra a la ciudad, Pablo. Dios había empezado a tratar con el orgullo de Pablo, y fue tal la obra que Dios hizo en él. Dice que se encuentra con Ananías, recibe la vista, es bautizado, recibe el Espíritu Santo y comienza a predicar del Señor. ¿Sí? Se arma un revuelo ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos los conocían a Pablo. Aún los romanos y el Sanedrín, a quienes servía, lo buscaban para matar. Los apóstoles lo sacan de ahí, lo mandan de nuevo a Tarso y se va a Tarso. ¿Sí? Lleno del Señor, lleno de la gloria de Dios, con una elocuencia en su vida, porque nadie conoce ni conocía la palabra como Pablo, pero sin embargo Dios lo dejó allí en Tarso 6 años. ¿Sí? Pablo hubiera dicho: Señor, bueno, el domingo vuelvo, una semana, un par de meses, y 6 años lo dejó el Señor allí, hasta que lo manda a llamar por el Espíritu a él y a Bernabé para mostrarle su ministerio. Entonces vemos que Dios es diferente a nosotros. Dios no busca nuestro poder, nuestra capacidad. Dios no busca nuestra elocuencia, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestro talento. Dios busca nuestra humillación. Dios busca que nos sometamos a Él. ¿Usted recuerda la historia de Elías? Elías Tibista dice que se paró delante de Acab y le dijo: Acab, yo hoy vengo de parte de Dios y te digo que acá no va a llover hasta que yo diga. Y hubo sequía en ese lugar. ¿Sí? Lleno del poder de Dios Elías, como le declara la palabra. Preparado para cortarle la cabeza a los profetas de Baal. Él podría haber salido de ahí, dirigirse directamente allá, pero ¿qué le dijo Dios? Ven a la cueva. Y estuvo allí en la cueva Elías, aprendiendo a someterse al Señor. No tenía ni para comer, pero ¿quién lo sostenía? ¿Te recuerda? Dios enviaba los cuervos para darle de comer. ¿Sí? Entonces vemos que Dios no ha cambiado. Yo no veo que Dios haya cambiado su trato del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No entiendo lo que se predica hoy. Vemos claramente a Pablo, luego de haber sido transformado por el Señor, yendo a testificar allí en Hechos capítulo 16, versos 6 al 10, si ustedes quieren leer la historia después. Estaba emocionado por testificar la palabra del Señor, pero dice que el Espíritu le prohíbe que bajase a Asia. Le dijo: acá no van a predicar. Entonces Pablo, obediente y sumiso al Espíritu, continúa su viaje. Encuentra en otra ciudad, le dijo al Espíritu: acá no van a bajar. Entonces recibe, luego de continuar su viaje, una palabra del Señor y le dice: mira, acá hay un varón que está orando, que está necesitando de mí, de mi presencia. Ve hacia él.
Entonces Pablo responde a la voz del Espíritu y va hacia él. Entonces vemos que Pablo ya había perdido no esa jerarquía que él creía que tenía, sino que había aprendido su misión. Había aprendido a someterse al Señor. Y vamos a ir más profundo. Quiero que me acompañe a un varón que era de los mejores, el más predispuesto, el primero, el que había prometido hasta dar la vida por el Señor. Usted sabe de quién estamos hablando. Mateo 17, busque conmigo. Este varón que le dijo: Señor, si eres tú, cuando venía caminando sobre el mar, deja que yo vaya. El único que alzaba la voz entre los discípulos. Aquel que le preguntó, se atrevió a contestarle al Señor, decirle: Señor, ¿tú quieres que yo apaciente tu oveja? ¿Y este qué? Era un varón que se quedaba mucho callado. Pero sin embargo Dios estaba tratando con su vida. Dice Mateo capítulo 17, verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, hablando de Pedro, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échalo al suelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Amén. ¿Saben que este impuesto que tenían que pagar era para el mantenimiento del templo? Y era similar al pago de 2 días de salario, era mucha plata. Ellos vivían el día a día. Usted sabe que el ministerio se sostenía con las ofrendas. No tenían con qué. Y cuando lo encargan y le increpan a Pedro, diciéndole: Pedro, no se atrevían a acercarse al maestro. Dijo: Pedro, tu maestro nos va a pagar, nos va a cooperar, nos va a colaborar, porque él viene a orar también acá. Él viene, nosotros lo vemos que andan ustedes por acá todo el tiempo. ¿Nos va a venir a dar lo que le corresponde? Y Pedro dijo: sí, ya puso. ¿Sí? Y dice, cuando entra a la casa para contarle a Jesús lo que pasó, Jesús, que ya conocía los pensamientos de Pedro, le habla primero. Le dice: Pedro, le dice Jesús lo que él estaba pensando. Lo que Pedro estaba pensando, porque cuando vinieron a Pedro, Pedro le dice: pará, ¿cómo mi maestro va a pagar si mi maestro es Dios? Él mismo dijo, ¿usted recuerda cuando le dice: Pedro, ¿quién dice que soy yo? Y dijo: Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero tenía claro quién era su maestro. ¿Cómo le van a venir a cobrar a mi maestro, que es el Cristo, es el dueño, a quien se adora en este templo? Entonces yo imagino a Pedro revolucionado, entra a la casa y Jesús le sale el encuentro primero. Le dice: Pedro, ¿a vos te parece? O le dice: ¿de quiénes cobran los reyes los impuestos? ¿A quién le corresponde pagar impuestos? ¿A los hijos o a los extranjeros? ¿A los que pertenecen al reino? ¿A los que pertenecen a la casa? ¿O a los que están fuera de la casa? ¿O a los que no son de la casa? Pedro, que ya tenía la respuesta masticándola, le dice: a los extranjeros. Entonces yo imagino ahí lleno de impotencia los extranjeros que tienen que cobrar. Entonces Jesús le dice, respondiendo o afirmando lo que Pedro decía: los hijos están exentos. ¿Sí? Yo estoy exento, estaba diciendo Jesús. Yo soy el Hijo de Dios, yo estoy exento de pagar este impuesto. Y Jesús no tenía la obligación de pagar nada. No lo tenía. Pero sin embargo, si Jesús hubiera tomado este derecho que él tenía como hijo, Pedro no hubiera aprendido la lección que aprendió en ese día. Entonces le dice a Pedro: los hijos están exentos. Yo no tengo derecho yo, pero para no ofenderles, Pedro, vamos a someternos, vamos a humillarnos. Esto que estaba diciendo Jesús, para no ofenderles,
defenderle, para que no tenga nada que decir, vamos a humillarnos, Pedro. Tranquilo, no te acalores, tranquilízate, anda, ve al mar, le dice, y ahí sacarás un pez, este pez tendrá un estatero que equivalía al pago de 2 impuestos, ¿sí? Al impuesto de Pedro y el impuesto de Jesús. Entonces vemos algo increíble acá. Jesús, el Hijo de Dios, quien no tenía el derecho de pagar nada porque Él es el creador y el dueño del universo, dándole la orden a un pez que coma una moneda y que luego coma el anzuelo del anzuelo que a Pedro había tirado. Pero también vemos la humanidad de Cristo sometiéndose para enseñarle a Pedro su misión. Y vemos que en este encuentro va Pedro, paga por él, paga por Jesús. Y Pedro aprende una lección muy importante. Aprende a someterse, aún cuando hay razones para no hacerlo. Es por eso que lo encontramos a Pedro luego escribiendo 1 Pedro 2, 13 al 18, dice: someteos por amor del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como al que tiene autoridad, ya a los gobernadores enviados por él para el castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen el bien, porque tal es la voluntad de Dios, que haciendo lo correcto podáis silenciar la ignorancia de los hombres necios. Actúen como hombres libres y no usen su libertad como cobertura para el mal, sino úsenla como esclavos de Dios. Honren a todos, amen a la hermandad, teman a Dios, honren al rey. Siervos, sed sujetos a vuestro amo con todo respeto, no solo a los buenos y amables, sino también a los irrazonables. ¿Sí? Le estoy leyendo otra versión para que quede más claro. Entonces Pedro había aprendido algo grande, algo clave. Aún cuando él tenía razones para no humillar la cabeza, para no agacharse, para no someterse, Jesús le estaba enseñando a Pedro: es necesario hacerlo. Pedro, es necesario hacerlo, porque yo te estoy mostrando cómo hacerlo. Miren qué ejemplo glorioso el de Cristo, que no solo predicaba con toda la autoridad de Dios sobre sí, porque Él era Dios, sino que tenía esa vida que ejemplificaba todo lo que decía. Era admirado no solamente por los milagros, por los prodigios, sino que también por su ejemplo de amor a la hora de caminar aquí en la tierra. Y es eso lo que nos llama Cristo, a vos y a mí. Nosotros queremos servir a Dios. Yo pregunto acá: ¿quién quiere servir a Dios? Saltamos, todos queremos servir a Dios. Todos queremos servir a Dios. Hasta alguno orará y dirá: Señor, yo estoy orando para que dejar de trabajar, ganarme la lotería, no puede jugar la lotería, encontrar 1 millón de pesos mejor, encontrar 1 millón de pesos es poco, 10 millones vamos a poner de dólares para no trabajar más y servirte tiempo completo. ¿Sí? Pero usted sabe que nosotros no servimos solamente a Dios acá. Nosotros servimos a Dios donde estamos. Usted no necesita dejar de trabajar para servir a Dios. Usted lo puede, y yo puedo servirlo donde estoy, donde me muevo, donde Dios me envía. ¿De qué manera? Siendo el ejemplo, manifestando el carácter de Cristo, porque si hay algo que nosotros debemos manifestar y mostrar y extender, no es mi vida, es la vida de Él, la vida que no ha sido dada por el Espíritu, esa vida abundante. ¿Para qué? Para que otros vean a Cristo por medio de nosotros. Porque es esto lo que decía Pablo. Pablo decía: sean imitadores de mí. Pablo estaba dando a conocer a Cristo. ¿Sí? Y lo primordial para empezar, lo primordial para empezar, es la sumisión. Hermanos, no podemos mirar por el hombro a nadie. No podemos creer ni pensar que yo tengo que ser servido. Si nuestro Señor nos enseñó que nosotros tenemos que servir, sino que Él mismo vino como siervo, nuestra tarea es la misma. No podemos, por más que encontremos
versículos fuera de contexto que te quieran elevar a un nivel que no tenés, que no te corresponde, nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Él es nuestro ejemplo. No hay hombre acá que pueda valerse como se valió Cristo en esta vida. Él es nuestro ejemplo, a quien debemos imitar. Por eso, hermanos, no es de débiles agachar la cabeza, no es de débiles callarse. ¿Por qué? Porque cuando yo miro a Cristo en la cruz, dice Isaías que Él en la cruz no abrió su boca. Y yo no veo un Dios débil colgado en la cruz. Yo veo al Dios del universo, sometiéndose por amor. Es por eso que declara la palabra lo siguiente, y con esto cierro. Libro de Filipenses, capítulo 2, lo que se conoce en teología como la kenosis del Hijo de Dios, la humillación del Hijo de Dios. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. ¿Quién es usted? ¿Y quién soy yo para creer que no me tengo que humillar? ¿Quién es usted? ¿Y quién soy yo para creer que tengo el derecho de enseñorearme de alguien? ¿Quién es usted y quién soy yo para creer que yo tengo el poder sobre la vida de alguien más? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Somos la iglesia o estamos infiltrados? Si somos la iglesia, debemos de humillarnos. Si somos la iglesia, debemos ser el ejemplo de sometimiento, de humillación. Porque no podemos decirle a otro que se someta a la palabra del Señor si yo no me someto. No puedo decirle a otro que se someta a la autoridad si yo mismo no me someto a la autoridad. Debo ser el ejemplo, debo ser el testimonio vivo. Y para eso tenemos ejemplo a Cristo. Y Cristo te ha encomendado a ti y a mí esta misión, porque este es el propósito de la iglesia. ¿Sí? No crea, hermano, que acaba de alcanzar la fama. Si Dios se lo permite, toda la gloria sea para Él. Pero ese no es su propósito. Ese no es mi propósito. No es ser el más reconocido, el más renombrado. Es ser el más humilde, el más servil, por amor a Cristo y por amor a su iglesia que Él compró a precio de sangre en la cruz. Amén. Entonces, quitémonos ese saco que no nos corresponde. Dejemos de creer que somos, que tenemos, que imponemos, que me corresponde. El único derecho que tenemos le corresponde al Señor. Él es nuestro dueño. Y Él como Señor nos manda a ser igual a Él. Amén. Así que mira, si no hay para aprender en la palabra. Todos queremos servir, ¿sí? Pero servir acá o acá y allá y donde estoy todo el tiempo, porque acá estamos 2 horas, no estamos todos para servir en un servicio de hora, somos como 800.000 acá, pero allá donde estamos, donde nos movemos, testifiquemos de Cristo, seamos humildes, sencillos, sinceros, que vean a Cristo en nuestras vidas. Amén. Este es tu propósito. No vas a perder nada. No vas a perder nada. No vas a perder mérito. No vas a perder crédito. Todo lo tenemos en Cristo, hermano. Amén. Que Dios te bendiga. Ponte de pie. Vamos a orar.